Buenas tardes, amigos. Aquí estamos de nuevo, solo que ahora estamos preparándolos. Vamos a esperar que se integren. Vamos a tener la videoconferencia con Daniel Rodríguez Moya, quien es el creador, productor del documental Patria Libre para Vivir. Y vamos a tener invitados especiales, miembros de la Organización Víctimas de Abril de Nicaragua. Esperamos que se conecten. Vamos a poner aquí en el... vamos a poner aquí los que deseen, para los que deseen entrar a los que deseen entrar a Zoom. Aquí voy a buscar voy a buscar el link para compartirlo. Aquí lo vamos a poner en Facebook, ¿verdad? Y lo voy a poner aquí en comentario. Y así a través de los que deseen conectarse a Zoom, ahí se los coloqué. El día de hoy ha sido un día bastante movido. Mientras comienzan a llegar las personas, ha sido un día movido en el mundo. Nosotros mismos en la mañana hicimos un video que está aquí en nuestra página de Comité SOS Nicaragua, New Jersey. Y estuvimos viendo pues que hay muchas actividades que se están realizando por el mundo. En Londres, en Madrid, en España, en Bilbao, en Costa Rica, en Guatemala, ahorita hace poco en Los Ángeles, en California, en San Francisco, en Miami. Es decir, toda la diáspora está activada. Creo que es una señal bien interesante para todos nosotros, porque muestra que no estamos tirando la toalla, sino que vamos a continuar en esta lucha hasta lograr que el dictador se vaya del poder. Hay que hacer presión, hay que seguir haciendo presión, porque lo que buscamos es la vía cívica para esto, y hay que seguir haciendo presión. La OEA le dio hasta mayo a Daniel Ortega para que creara las condiciones universales de una elección democrática. Sin embargo, la actitud del gobierno ha sido mostrar otra cosa. Así es que no he podido entrar, oiga. ¿Por qué? Préstame el teléfono, por favor. Hay problemas aquí con la entrada, parece. Te voy a mandar un enlace de invitación nuevo. Voy a poner otro enlace. A ver, voy a poner otro enlace. Creo que... A ver. Aquí voy a poner otro enlace. Y probarlo. A ver, aquí está. Compartirlo, por favor, Loida, con la otra gente. Había un problema con el enlace y entonces
voy a ponerlo aquí el enlace. Saludos, Antonio Cepeda. Voy a ver aquí. Sí. Si puedes introducir algo, Loida, hablar un poquito mientras yo estoy aquí mandando a Daniel el... Sí, buenas tardes a todos los nicaragüenses que nos van a acompañar el día de hoy en la tercera conmemoración de la insurrección de abril. Estamos nosotros hoy convocados a reunirnos para poder platicar con Miguel, quien realizó la película. No recuerdo el nombre. Vamos a compartir con él, ¿verdad? Y que nos explique todas las vivencias, todo lo que él recogió de esa lucha en esos días, hace 3 años. Y pues también vamos a tener a la Organización de Madres de los Caídos y también a la Asociación de los Familiares de Presos Políticos. Yo soy Loida Moreno y soy la secretaria del Comité SOS Nicaragua, New York, New Jersey. Y pues esperamos que nos acompañes el día de hoy y que conmemoremos de esta manera, ¿verdad?, esta insurrección y que no dejemos caer la lucha de abril. Nosotros tenemos que seguir luchando hasta lograr la libertad de Nicaragua. Ese es nuestro propósito, de que la llama de abril no se apague y que sigamos luchando. Bueno, esperamos que nos acompañen el día de hoy. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches en España. Sí. Me equivoqué, Daniel, perdón. ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, gracias. Vamos a esperar que se conecten más personas. Tengo un problema aquí. Disculpanos un poco, Daniel. Sí. Estamos esperando que entre más gente al... Ok, no hay problema. Loida, si quieres conversar un poco con Daniel mientras... Bueno, Daniel, pues tal vez podés ir adelantándonos un poquito. No, ahorita no hay que hablar del tema porque lo que estamos esperando es que se integre más gente al chat. Está bien. Sí. Solo bueno, platicamos, Daniel. Sí. Loida es mi esposo. ¿Tú estás Daniel. viviendo en España? Sí, yo vivo en España, yo vivo en Granada. Acabo de llegar ahora mismo hace apenas 1 hora de Madrid, que hemos estado desde el miércoles hasta ayer mismo. Estuvimos presentando varias proyecciones del documental que bueno, se estrenó el año pasado en París en febrero, pero solo se pudo hacer allí porque enseguida vino la pandemia, hubo que pararlo todo. Y bueno, ahora que parece que con las vacunas y demás empieza a haber un poquito de menos restricciones, pues surgió la posibilidad de intentar estrenarlo en abril y era el mejor momento posible, obviamente, para hacerlo y ha ido muy bien estos días en Madrid. Y hoy estuvimos participando en el plantón que hemos realizado en la Puerta del Sol de Madrid, en el centro de Madrid, toda la comunidad nicaragüense. Y la verdad es que aprecio cierto resucitar del espíritu de abril que hacía falta. Sí, estoy viendo las redes además que están absolutamente incendiadas hoy con un montón de actividades en todos los lugares del mundo y creo que es motivo para esperanza, ¿no? A pesar de lo difícil que se ve todo.
Sí, pues estuvimos viendo nosotros también algunas actividades que se hicieron en Nicaragua, en Masaya, en la Sí, iglesia. sí, lo vi, la Eso nos asediaron, le da, vi, sí. sí, sí. Bueno, todas las actividades, todos los azules y blancos son asediados, pero Sí, pienso que se está comenzando a perder el miedo, ¿verdad? Y eso es muy sí, importante, sí, especialmente sí, ahora sí. que se van a acercar las elecciones, pues, y que tenemos Eso que es. ver para dónde vamos. Lo importante ahora también es que la oposición esté a la altura. Eso es lo importante también. Claro, Que no anden con mercadeo y un cuento. con cuentos por su trocito y su tuquito de poder y se olviden de lo importante de verdad y de las víctimas y de los presos que hay todavía y eso ahora mismo lo importante. Pero creo que hay Claro. motivos para la esperanza, viendo cómo está siendo la reacción, que me parece que otra vez recuperar lo de hace 3 años, el espíritu de hace 3 años y que yo creo que había mucha desesperanza en los últimos tiempos, en el último año sobre todo, y creo que está habiendo un pequeño renacer. Claro, y que pues tenemos que ver varios factores, ¿no? La misma pandemia, Sí. nos golpeó mucho y pues muchas de las organizaciones que existimos alrededor del mundo, de la diáspora nicaragüense, tuvimos que Sí, ha sido bajar el gas y un año reconcentrarnos. aparentemente perdido, el año, en todo. Sí, sí, en todo sentido. Entonces, pues nosotros también queremos comenzarnos un poquito a A movernos reactivar, ya. sí, sí. Sí. O sea, aquí en España estaba pasando igual. Los grupos de cada ciudad pues estaban absolutamente dormidos, ¿no? Claro, pues es que no se podía hacer nada, ni se podía salir a la calle a hacer plantones, ni se podían mantener reuniones, en fin, es que no se ha podido hacer prácticamente nada, aunque no se ha estado parado realmente, pero sobre todo lo que es la incidencia hacia afuera ha sido absolutamente cero durante un año, ¿no? Sí, el último año. Ujú. Por ahí Sí, estoy seguro de que se va a reactivar todo ahora mucho. tenemos que sí, ¿no? Ujú. No podemos dejar apagar esa llama No, de claro que no. Nicaragua. Ujú. Ha sufrido demasiado, Así es. demasiado sufrimiento como para que quede igual o peor que antes, ¿no? Sí. Parece que ya entró Marianela y Raúl Sándigo. Ujú. Pues aquí Decía, Van entrando más personas, sí. mucho gusto, parecerme activar la cámara, sorry, placer de poder, conocerlo Un Hola, placer. Raúl. y disculpe que estamos un poquito. también acaba de entrar Javier. Javier es de Nicaragua y es de la organización de víctimas de abril. Ajá. Entonces Un gusto, ellos están Javier. como invitados especiales a esta videoconferencia. ¿Tenés cámara, Javier? No se escucha ni tu micrófono ni tu cámara, Javier. ¿Que me estás escuchando? Si no podés poner la cámara, Javier, debieras de activar el teléfono solamente. Javier ya entró, pero no sé si él no quiere salir en cámara, pero de todas maneras parece que tiene problemas con el micrófono. El audio. Sí. Sí, no se le escucha, ¿no?
Ok, estamos. A ver. Y ahora tiene el micrófono abierto. Hola, Javier. No sé si nos No te escucha, ¿no? escuchamos nada. Ah, Voy a apagar mi cámara para ver si... Buenas tardes, tío, tía. Buenas tardes, don Daniel, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches en España. Ya hasta le cambié el nombre a Daniel, le llamé Miguel. ¿Me Ay, bautizaste? sí. ahí está Javier. Se Sí, andaba ahí chineando, escuchaba algo. Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por Con estar mucho aquí, gusto. Javier. Javier es miembro de la organización, es el relacionista público, el divulgador de la Organización de Víctimas de Abril. Javier, aquí estamos ahorita del comité, está Raúl, está Marianela, está Loida, faltan otros compañeros que no han entrado. Pero Ok. bienvenido, Javier. Gracias por estar en esta videoconferencia. Muchísimas gracias. Les vamos a hacer tiempo a los otros, ¿verdad? Sí, vamos a darle un tempito que entren para que... Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y saludos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Igual. Gracias. Ok. Vamos a darnos entonces unos 5 minutos. Sí, claro, sí, vamos a... Claro que sí. Perfecto. Les voy a cortar el video este ratito. Ok. Gracias. Sí, me dijo Gretel y la otra muchacha me dijo que me iban a avisar cuando iban a entrar. De todas maneras, yo quiero, antes de seguir entrando la gente, yo quisiera hacer un estado muy impactado, no impactado, pero he estado dándole seguimiento de las 6 de la mañana a una cantidad de actividades. Ahí se cuela como un sonido. Una cantidad de actividades que se han realizado desde las 6 de la mañana. Le hemos estado dando seguimiento desde la semana porque muchas actividades en diferentes partes del mundo. Así es. Y eso yo creo que es para todos nosotros, al menos para mí lo que he sentido es como una recarga de batería, es como un estímulo, es como como pensar que las cosas, que la llama no se apaga, que está encendida y que por todo el universo, por todo el planeta Tierra, donde hay un nicaragüense, está haciendo su denuncia, está solidarizándose con nuestro pueblo en Nicaragua. No sé qué opinión tienen ustedes. Yo completamente de acuerdo contigo, Juan, lo comentábamos hace un momentito. Parecía que estaba todo apagado, que la desesperanza era ya la moneda de cambio común, que no se hacían no solo ya actividades por el tema del COVID y demás, sino porque parecía que no había la esperanza de que esto se moviera de nuevo, y de pronto ha sido como un renacer en los últimos días.
han empezado las redes a fluir y hoy ha sido realmente increíble, ¿no? Ver en todas partes del mundo, ya no solo en las redes, sino la gente saliendo a las calles, pues con las restricciones que tenemos en todos lados todavía con el COVID y demás, pero aún así, las calles, yo estaba esta mañana, acabo de llegar hace un ratito de Madrid, donde he podido estar desde el miércoles participando en diferentes proyecciones del documental y actividades. Y hoy a las 12 del mediodía en la Puerta del Sol, que es el centro de Madrid, en la plaza principal, pues había en torno a 300 nicas, ¿no? Allí, pues con sus banderas, volviendo a corear las consignas y con un espíritu renovado. He notado mucha ilusión. He notado que de verdad hay ganas de que esto no siga así, de reactivar la lucha. Me ha parecido además muy esperanzador ver que en la propia Nicaragua la gente empieza a vencer el miedo y claro, en el resto de Europa, en Estados Unidos, en demás sitios, es relativamente fácil que podamos salir a las calles, no nos va a pasar nada a ninguno, pero que en Nicaragua haya habido gente que haya vencido el miedo y que haya salido a las calles a pesar de los asedios y demás, creo que nos dice mucho y bueno de lo que está por venir. Entonces yo creo que ya, creo que por ahí entró Damaris. Bueno, Norma no va a poder estar porque está mal de salud. Y creo que Raquelita, no sé si está contigo. Raquelita. Aquí está Rure y estamos aquí conectados. Okay. Yo creo que entonces, yo creo que para comenzar esta videoconferencia quisiera los hermanos de la organización de víctimas de Abril me pidieron que iban a leer un comunicado, una carta, algo, y quisiera que comenzáramos con eso. No sé si les parece bien que comencemos con la lectura de eso y luego entramos ya al tema principal, que es bueno, todas las cosas son importantes, pero después para quedarnos con Daniel en esta historia de este documental de Patria Libre para Vivir. Entonces, Javier, si vos querés si querés, Javier, le das lectura al documento que me dijiste que tenía. Tenés apagado el micrófono y la cámara, Javier. No sé, Javier está ahí, pero no sé no sé si me está escuchando. Bueno, si quieres entonces, no sé, algo está pasando porque él está en Nicaragua. Pues entonces, no sé si algunos de los compañeros del comité quieren darle la bienvenida a Daniel o si entramos de plano a que Daniel nos cuente la historia de cómo fue esto, de cómo se le ocurrió hacer este documental, los traspiés que tuvo que correr, etcétera, ¿no? ¿Va a comentar alguien? No está conectado, Javier, ¿no? Que iba a leer. Sí, pero no, él está ahí, yo lo veo ahí, pero no sé si tiene problemas con el audio. Pues no sé si esperamos un poquito y si no, pues cuando queráis comienzo, ya como me digáis, hacemos. Okay.
Bueno, yo creo que, si querés, Daniel, Sí. entremos pues al tema de que nos contés la historia de este documental, que para mí en particular, yo he estado viendo el trial, ese corto que has hecho, y me pareció a mí súper interesante porque, como dicen, se mantiene el espíritu de Abril en ese documental. Uh-huh. Pues yo creo, Juan, que voy a comenzar contando un poco, explicando, porque mucha gente se preguntará qué hace un español hablando sobre Nicaragua, implicado con el asunto de Nicaragua, yendo a Nicaragua cuando la cosa se puso tan terrible. Yo estuve en el mes de agosto cuando está grabado el grueso del documental. Todo comienza, como recordamos, todo en abril y en agosto estamos en un momento en el que ya se ha producido la operación, recordáis, limpieza de los tranques, que como la llama el régimen, y el mes de agosto es el momento en el que se está produciendo la operación casa por casa, en la que el régimen está yendo a secuestrar, a llevar a prisión a la mayoría de los líderes de los distintos sectores tan amplios y variopintos que se levantan en abril. Y decía que os preguntaréis, o los que no me conozcan un poco, el porqué de mi implicación con el tema de Nicaragua. Y en este aspecto sí me gustaría pues comentar que mi relación con el país, con Nicaragua, comienza hace 16 años exactamente. No ha sido una relación que comenzó hace 16 años por un motivo que tiene que ver con la literatura. Yo, aparte de ser periodista, vivo del periodismo, pero lo que mi verdadera vocación siempre ha sido la poesía. Vengo del mundo de la literatura, pero como de la poesía no podemos comer, pues hay que comer de algo, y yo soy periodista. Como poeta me invitaron a un festival de poesía. Yo fundé en Granada de España, que es la ciudad donde vivo, fundé en 2004, un festival de poesía que se llamaba Festival Internacional de Poesía de Granada. Casualmente, en la Granada de Nicaragua se fundó otro festival de poesía con el mismo nombre al año siguiente, y cuando fueron a registrar el nombre en internet, www.festival, pues se dieron cuenta de que había un festival en Granada de España. Y recibí una invitación a ese festival para hermanar los dos encuentros. Y yo he de reconocer que cuando recibí esa invitación me lo pensé mucho. Estuve a punto de no ir porque, os voy a ser absolutamente sincero, no sabía prácticamente ni ubicar Nicaragua en un mapa. Me sonaba así, Nicaragua, y lo que venía, decía, bueno, Sudamérica, decía yo, ¿no? Que como casi a muchos españoles que les preguntan dónde está Nicaragua, y con suerte te dicen Sudamérica, no te lo saben ubicar ni siquiera en Centroamérica. Yo en aquel momento también, pues, yo voy a Nicaragua, ese país yo creo que está en guerra, yo no sabía nada de Nicaragua en pleno 2005. Y decidí ir, finalmente, y bueno, fue un viaje que me movió los cimientos de mi vida por muchos motivos. Conocí a algunos de los poetas más importantes de Nicaragua, y sí, tuve la suerte, luego de que han sido grandes amigos míos. Conocí a la que hoy es mi esposa, 16 años después, y yo me gusta decirlo porque es cierto, me enamoré de ella, pero me enamoré también de su país, paralelamente, ¿no? Y desde entonces me comencé a relacionar mucho, bueno, todos los años viajábamos a pasar las vacaciones de verano, siempre en Nicaragua, y iba creciendo mi vínculo con el país. Hasta el punto que he dedicado 10 años de mi vida a estudiar la historia de Nicaragua para mi tesis doctoral. Yo me doctoré con una tesis dedicada a las implicaciones culturales de la Revolución Sandinista, y en concreto la cruzada de alfabetización y los talleres de poesía de Ernesto Cardenal, ¿no? Que vienen desde Solentiname antes del triunfo de la Revolución, los talleres durante su periodo como ministro de Cultura, etc. Entonces,
mi vínculo ha sido muy creciente y en todos estos años, pues a través de mis viajes, mis conversaciones con los amigos nicaragüenses, el estar muy pendiente de la actualidad a través de los diferentes medios de comunicación, pues uno iba viendo que las cosas en Nicaragua se estaban torciendo muchísimo otra vez, especialmente desde 2007, cuando Ortega toma el poder de nuevo, gana las elecciones de 2006, toma el poder en 2007 y cada vez que volvía a Nicaragua, cada año, cada conversación, veía los retrocesos democráticos cada vez más importantes, unos retrocesos que empezaban a atisbar que no podía pasar nada bueno en el país. Y uno iba viendo que cada vez era peor, y hasta el momento en el que ya recordamos las elecciones de 2008, creo recordar, ¿no? Las municipales, que son el gran pucherazo, el gran fraude electoral ya primero que se ve, ¿no? Y cada vez peor, la represión. Llegamos al momento en el que se anuncia el canal, esa barbaridad que se le ocurre a Ortega, venderle al chino. Ya vemos cómo los campesinos salen a las calles y nada bueno se parecía atisbar. Yo recuerdo la última conversación sobre qué podía pasar en Nicaragua, la última vez que yo había estado en Nicaragua antes del comienzo de la insurrección fue en 2017, el año anterior. Ya te digo que de 2005 he estado yendo prácticamente todos los años al país. Y recuerdo las conversaciones en ese 2017 que decían, esto está a punto de estallar. Además era algo que se notaba en el ambiente. Y el 18 de abril de 2018, estando yo en mi ciudad, en Granada, empiezan a saltarme al celular las primeras imágenes. Yo venía ya siguiendo las protestas anteriores de la quema de Indio Maíz, no recuerdo si era en torno al día, el 13 de abril, y ya veía que la cosa estaba realmente caldeándose. Pero cuando empiezo a ver las imágenes del 18 de abril, y con las protestas de Links, los estudiantes, empiezan a llegar los primeros ataques, me echo las manos a la cabeza, ¿no? Porque por un lado, digo, por fin, los jóvenes, porque eran los que no salían a las calles, ¿no? Estaban saliendo los campesinos, me refiero antes del 18 de abril. Salían los campesinos, salían las feministas, pero los estudiantes parecía que estaban dormidos, como si la situación del país no fuera con ellos. Y cuando vi a los jóvenes salir a las calles, cuando veo que empiezan a confluir los campesinos, que creo que llegan a Managua por el 21 de abril más o menos, ¿no? Por ahí no recuerdo exactamente el día, pero en esos primeros días. Y digo, está pasando lo que creo que llevamos esperando muchos años, muchas personas que pase. Empiezo a ver la brutalidad con la que el gobierno reprende a los manifestantes, ¿no? a las marchas. Y veo que eso no son unas protestas más, que eso no es una represión más, sino que allí lo que está sucediendo es algo mucho más serio, mucho más importante. Y tengo en ese momento la necesidad imperiosa de estar allí, de poder contarlo, de poder vivirlo, porque tantos años dedicados a conocer, a estudiar, a entusiasmarme por un lado, a decepcionarme por otro con la historia de Nicaragua, y se estaba viviendo en ese momento un momento realmente histórico, y yo quería estar allí, yo quería verlo. Y claro, uno ve la situación complicada, un periodista no puede llegar en esas circunstancias a decir, bueno, voy a grabar un documental, voy a entrar en el país pues, con normalidad, porque no te van a dejar hacerlo de esa manera. Y claro, yo me tenía que autoconvencer también a mí mismo de que podía ser capaz de hacerlo. Yo no soy un periodista en el día a día que se dedique a cubrir y a trabajar en zonas de conflicto, en zonas peligrosas, etc. Mi trabajo diario en mi ciudad, en Granada, en la televisión municipal, en la televisión pública, y soy un periodista de local, estrictamente de local, y lo más peligroso que yo cubro al cabo del mes son los plenos municipales, donde se pelean los políticos. Eso es lo más peligroso que yo hago en mi profesión. Entonces, tomar la decisión de entrar a Nicaragua en esa circunstancia, pues era algo que realmente no era fácil de tomar. Pero tuve una conversación en esos días
en el mes de mayo ya con una muy buena amiga nicaragüense que vive acá en Granada, en España, que se llama Patricia Fleico La Alegría, que es hija de la gran poeta Claribel Alegría, a la que quise yo muchísimo y con la que tuve una amistad entrañable durante muchos años hasta su fallecimiento. Y en esa conversación, Patricia, estábamos hablando obviamente de la situación, habíamos organizado además unos plantones en Granada que habíamos, pues, a la comunidad nica, a la pequeñita comunidad nica que había en Granada, que ha ido creciendo mucho en estos últimos años, pues en parte a causa de los exiliados, de tantos exiliados que han salido para muchos lugares del mundo. A España han llegado mucho y a Granada, a pesar de ser una ciudad pequeñita, también han llegado bastante. Y en esa conversación, en un momento determinado, Patricia me dice, pues lo que yo estaba pensando realmente, y me dice, Daniel, tenés que ir a Nicaragua, vos tenés que ser el que cuente lo que está sucediendo. Y era el empujoncito que yo necesitaba, ¿no? Era lo que yo llevaba, pues, pensando durante varias semanas. Esa conversación con Patricia me empujó a tomar la decisión. La decisión la tomo en mayo, pues como esto debería ser, no había sucedido, no era el 30 de mayo, todavía no había sucedido la barbaridad de la matanza de la madre de todas las marchas, de la marcha de mayo, y la situación cada día se complicaba más, cada día se iba complicando más, y claro, para elaborar un trabajo de este tipo hay un trabajo previo antes de entrar al país, evidentemente, que es el de preproducción, al preparar qué vas a hacer, qué vas a grabar, cómo vas a entrar en el país, cuál va a ser tu excusa para entrar y sobre todo cómo vas a contactar con las personas con las que tú quieres elaborar esa película, ese documental. Entre mayo y agosto, mayo y julio más bien, pues fue toda esa tarea de preparar el documental. Fue un trabajo complicado porque, bueno, había que primero hacer una especie de guión de lo que se iría a contar, pero claro, estábamos ante una historia viva que iba cambiando cada día. Cuando empiezo con la idea del documental, todavía, por ejemplo, no se habían producido los primeros tranques, de repente empiezan los tranques, pues entonces en ese momento empiezo a organizar cómo puedo atravesar el país, cómo puedo llegar a Managua si hay tranques, o sea, había muchas circunstancias. Pero cuando llega el mes de agosto, cuando llega el momento de que tengo que salir de mi casa y plantarme en Nicaragua, evidentemente no lo hice como solía hacer cada vez que iba a Nicaragua en los años anteriores, que yo agarraba aquí en España mi avión, llegaba normalmente hasta Costa Rica o Panamá o cualquier otro país y allí agarraba otro avión, porque como no hay vuelo directo desde España a Nicaragua, y entraba por aire tranquilamente a Nicaragua, y eso no se podía hacer porque un periodista llega, una periodista en cualquier extranjero llegaba en esas circunstancias, entraba por aire y ya había compañeros de otros medios y de otros países que lo habían intentado y le habían, pues, requisado el material. Y entonces la primera parte era el acceso a Nicaragua, cómo entrar a Nicaragua, primero sin que me requisaran el material, y segundo, pues sin levantar demasiadas sospechas. En ese momento el régimen empezaba a intentar vender normalidad. Ya llegan turistas, decían, y yo recuerdo en sus medios oficialistas que decían que llegaban turistas, que a San Juan del Sur estaban llegando turistas, y ahí me la vi. Y la excusa con la que yo entré en Nicaragua lo hicimos por tierra, entramos por Peña Blanca, en Bud, una frontera que no estaba ni muchísimo menos tan controlada como podía estar la del aeropuerto, ¿no? Y yo llegué con el camarógrafo, y la excusa que pusimos en ese momento fue que llegábamos a San Juan del Sur, que éramos aficionados al surf y que queríamos grabar escenas de surf y más. Y la única pregunta que nos hicieron fue si traíamos drones, que los drones estaban prohibidos. Había una obsesión tremenda con los drones en esos días. Y entre medio en broma y tal, pues allí estuvimos sin mucho problema realmente para entrar. Otra cosa fue salir del país, que lo contaré posteriormente. Y claro, nosotros no podíamos estar trabajando en
en una filmación de un documental, pues abiertamente, a la luz del día, en la calle, dejándonos ver, porque eso era sinónimo de ser detectado enseguida y evidentemente en el mejor de los casos ser deportados, que nos quitaran todo el material y que hubiésemos filmado y ser deportados. Cuando yo llego a Nicaragua, el 1 de agosto de 2018, ya nada de ese trabajo previo del que hablaba, que había elaborado de preproducción, pues de concertar las entrevistas, saber qué día, pues este día a tal hora he quedado con tal persona. Todo eso de repente no me servía de nada porque con las personas que yo quería hablar tenían precio puesto a su cabeza en ese momento, con lo cual ya no se podía acceder a ella de la manera que yo había previsto y que de hecho teníamos en la mayoría de los casos ya concertadas esas entrevistas. De repente yo me veo en Managua, en un lugar del que no puedo dar detalles, que fue donde digamos, teníamos nuestro centro de operaciones, el camarógrafo y yo, con un apoyo de una red muy importante. Afortunadamente, en estos años he podido hacer una red de amigos grande en Nicaragua y ha sido absolutamente fundamental para darme soporte durante el tiempo que estuvimos filmando. Un soporte que fue fundamental no solo para acceder a muchos de los entrevistados, sino por mi propia seguridad, ¿no? Por la propia seguridad y garantizar en la medida de lo posible pues, que no fuéramos detectados en el país. Cuando llego, digo, el primer día y me veo en ese lugar donde estábamos ya alojándonos, me doy cuenta de que no tengo nada, de que he entrado al país y que no sé ni por dónde empezar porque todo lo que habíamos previsto ya no me vale. Ya no puedo acceder fácilmente a prácticamente ninguna de las personas que quería entrevistar y no sé por dónde puedo empezar. Y después de tranquilizarme un poco, puedo garantizar que me puse muy nervioso en ese momento porque digo, nos hemos arriesgado un montón, hemos gastado un montón de plata para poder financiar este documental, porque creo que es importante que diga que el documental no tiene una productora detrás, no hay una empresa detrás, o sea, es una producción propia que yo he hecho con mis recursos, todo sale de mi bolsa, y para poder hacerlo yo vivo de mi sueldo, no tengo capital, y hace años fundé una editorial de poesía junto a unos amigos, que es una editorial que se llama Valparaíso, que funciona muy bien, y vendí mis acciones de esa editorial para poder financiar el documental. Entonces estamos allí y no sé por dónde empezar. Hago unas cuantas llamadas a esa red de amigos para ver por dónde podemos comenzar. Y la cosa es complicada y me lo dicen claramente. Nadie va a querer hablar con vos en estas circunstancias porque todo el mundo está escondido. Nadie se va a atrever a hablar no con un periodista, sino con nadie, porque toda la gente está en casas de seguridad, todo el mundo está, los que no han salido del país ya están viendo cómo hacerlo y la mayoría en casas de seguridad. Estamos hablando de personajes que aparecen en la película, pues como Doña Chica Ramírez, todavía no se había exiliado y en ese momento tenía un precio a su cabeza. Estamos hablando de muchos de los estudiantes, quizá el más conocido mediáticamente fue Lester Alemán, pero no era solo Lester Alemán, había muchos más que estaban muy circulados ya, ¿no? O sea, ya todo el mundo sabía que iban a por ellos y claro, llegar hasta donde estaban pues no fue nada fácil. La primera de las entrevistas que pudimos hacer se produjo en unas circunstancias que bueno, te dan un poco la perspectiva del miedo que había en el momento. Es una persona que prefirió no identificarse. En la película aparece además pues, con el rostro difuminado y la voz distorsionada. Y fue una persona que tuvo mucho que ver con la insurrección de los barrios orientales de Managua, los barrios más bravos de Managua. Y esta persona pues, fue una de las que lideró esas insurrecciones. Conseguimos que nos citen en un lugar de Managua y sin dar más detalles y nos piden que estemos a una hora determinada ahí en ese lugar, que alguien llegará a hablar conmigo. Estábamos sentados en un lugar donde nos habían indicado y allí no llegaba nadie. Pasó como más de media hora del tiempo que
que nos habían dicho y ya nos íbamos a ir, y de repente llega alguien, se sienta a mi lado, pero sin hablarme, como leyendo un periódico, y de repente me llama por mi nombre y me dice que no le mire, que se va a levantar y que espere unos segundos y vaya hacia el parqueo, y que veré un coche con la puerta abierta y que entre el coche. Imaginaos, ¿no? Esa circunstancia, una persona como yo, como decía antes, que no está acostumbrado a este tipo de periodismo, ¿no? De zona de conflicto, pues, de casi, yo diría que tiene un aspecto hasta cinematográfico, yo diría, ¿no? Esas cosas, ese tipo de cosas yo solo lo había visto en las películas, ¿no? Y cuando entro al coche o eso y me dan un pañuelo, a mí y al camarógrafo, me dicen, taparos los ojos que vamos a ir a un lugar y no queremos que veáis dónde vamos. Y yo lo hice. La verdad es que me atreví a hacerlo y el coche arrancó, y cuando nos quitamos el pañuelo, pues estábamos en la laguna de Siloa, un lugar que conozco de Nicaragua, y no había nadie prácticamente, había un pequeño barcito, restaurante vacío. Y bueno, pues nos dejaron muy claro que la entrevista no podía salir el rostro de esta persona, y bueno, tuvimos una serie de amenazas veladas que luego supimos que no eran tales, pero la persona que nos había concedido la entrevista tenía una desconfianza muy grande, obviamente, era una persona que estaba perseguida en ese momento. Y nos dijo que en ese momento, mientras estábamos nosotros haciendo la entrevista, pues había un número, no recuerdo cuántas personas, dijo, armadas, que no veíamos, nos dijo, pero que estaban pendientes de que todo fuera bien en la entrevista. Pudimos realizar la entrevista con normalidad. Esta persona pues nos reveló muchas de las situaciones terribles que se estaban dando en el país, y cuando terminamos la entrevista, pues la situación se destensó un poco. La verdad es que fue muy tensa la situación. Todo el tiempo estaban mirando hacia cada vez que había un ruido, cada vez que había cualquier circunstancia, pues estaban siempre pendientes. Esta persona, la que entrevistamos, y otro señor que le acompañaba. Y cuando terminó la entrevista, empezamos a tomar unos tragos, ya algo más relajado. Y cuando los tragos fueron más de uno y más de dos, esta persona se relajó muchísimo más y nos dijo: mira, no hay nadie vigilando, solo lo dijimos porque no nos fiábamos de vosotros, y realmente no sabíamos si erais alguien enviado del régimen, si erais agentes de la CIA, nos llegó a decir. Y bueno, esta parte destensó todo mucho, y fue la primera de las entrevistas. La cuento como un poco para dar el contexto en el que se realiza el documental. Afortunadamente, después de esta entrevista, se genera una confianza hacia las personas que nosotros queríamos entrevistar. Empieza a llegarles por vía directa nuestro interés en poder arriesgar, aunque fuera el llegar a esas casas de seguridad, y con muchas dificultades, es cierto, pero iban pasando los días. Nosotros manteníamos ese perfil bajo de no dejarnos ver, de estar de algún modo en la clandestinidad también. La mayoría de los entrevistados estaban en clandestinidad, y para poder estar al mismo nivel y poder trabajar con ellos, pues tuvimos que estar de manera clandestina también, pues moviéndonos con muchísimo cuidado, porque sabíamos a lo que nos podíamos pues enfrentar. De hecho, durante el tiempo en el que nosotros estuvimos grabando allí, se detuvieron a una documentalista brasileña. Yo recuerdo que además eso nos provocó bastante estrés esos días, ¿no? Porque, claro, veíamos que no era ninguna broma. Y a esta chica le robaron absolutamente todo el material que había filmado hasta ese momento, y la deportaron del país. Se la llevaron primero secuestrada, y luego al día siguiente, creo que no tardaron más de un día, la liberaron, pero no la liberaron, sino que la deportaron a su país. Y claro, ese riesgo lo corríamos en cada momento. O sea, era un riesgo que se corría en cada momento, pero era la única manera de poder
reflejar lo que estaba pasando y esa tensión que se vivía, porque realmente, a ver, ya había pocas marchas, no había, la represión ya había sido tan grande que la gente ya no se atrevía tanto a salir a las marchas, sobre todo los principales líderes. Ya era una represión, por un lado, invisible, porque ya no veías, es verdad que se veían por la calle las Hilux temibles, los paramilitares, eso se seguía viendo por las calles de Managua, pero ya no veías la represión, digamos, que de los primeros meses, porque es que ya las marchas, que alguna hubo en ese mes de mayo, y de hecho alguna de manera más clandestina pudimos filmar, pero ya no era la misma situación de abril, ya era una caza cabeza por cabeza, persona por cabeza. O sea, persona por persona, iban casa por casa de cada uno. Y hasta el punto, hubo varias situaciones en las que entrevistamos a varios jóvenes que cayeron a los poquitos días de realizar nosotros la entrevista. Recuerdo concretamente la de Yarixa Mairena, la de la estudiante Yarixa Mairena, que estuvimos filmando con ella en una casa de seguridad, y no sé si fue a los 3 o los 4 días de realizar esa entrevista. La interceptaron y la secuestraron y la llevaron a la cárcel, donde pasó un buen tiempo. Y también el caso de Ale Hernández, otro de los jóvenes con el que también estuvimos en una casa de seguridad, y también al poquito tiempo pues fue interceptado. Y claro, y otros de los muchos entrevistados, la película aparecen en torno a 40 y algo protagonistas, son muchos, no todos dentro de Nicaragua, porque hay parte del exilio también, y ahora pues contaré. Bueno, a ver, una cosa, yo estoy contando todo, cualquier cosa que me queráis interrumpir, cualquier duda o cualquier pregunta, interrumpirme sin pena, porque yo empiezo a enrollarme, como decimos en España, y estoy hablando aquí hasta mañana, ¿no? Daniel, Entonces, dos cosas. sí. Una es que dos compañeros de la Organización de Víctimas de Abril me acaban de escribir Sí. diciéndome que no van a poder participar porque la guardia los tiene encerrados. Ellos iban a hacer un piquete, estaban en un piquete y los tienen encerrados en un lugar en Managua, de tal manera que me contestaron porque yo pregunté qué había pasado, y entonces ellos me dijeron que no, que están ahí, que los tienen rodeados. Entonces, lamentablemente, pues la situación que se vive en Nicaragua, yo le dije que nuestras oraciones para ellos, pues que están en esa situación. Trasládale las mías también, y esperemos que no vaya más la agresión de hoy. La otra cosa que quería preguntarte es, yo no sé cómo compartir el tráiler, ese que tú tienes, no sé si vos sabes hacer eso. Pues sería tal vez. La aplicación esta, yo sinceramente no sé cómo. Yo sé que tendría la verdad. Pero creo que eso tiene que ser el administrador, ¿no? Pues yo creo que yo no puedo. El administrador de la conversación. Yo tengo aquí un tráiler que sale en Vimeo. Sí. El documental. Y yo quería ver si podía hacerlo. Juan. ¿Sí? Juan, soy Damaris, ¿qué tal? Hola, Damaris. Te interrumpo solo para ayudarte con esa parte. Abajo, abajo de la pantalla, en el bottom line, hay un coso que dice compartir contenido, o compartir pantalla, sí. Ajá. Le das ahí y tenés que tener salvado en tu Dex, en tu escritorio, tenés que tener salvado el archivo que vas a compartir. No tengo, lo tengo en internet, o sea, estoy... Un link de YouTube o de Vimeo. De Vimeo. Puedes bajarlo a tu pantalla, o lo puedes bajar, o lo puedes jalar desde el YouTube. No. Voy a intentar, a ver aquí, básico, dice Google Chrome, y voy a intentar, déjenme probar. Entra a YouTube y lo buscas y después le das play en el YouTube. Quiero ver ahí O sea, ahora no está saliendo tu pantalla. Ahí sí. estás ahora, busca el documento. Claro, ahí si le das ya al play ahí. Ahora busca el documento.
Ahí le vas a dar el play y ahí te va a salir. Sí, ahí lo vamos a ver y le das a pantalla completa. Ahora le das screen, all screen. Quienes tienen el poder la pantalla. tergiversan la realidad e intentan a toda costa imponerse, agrediendo verbalmente, intimidando, encarcelando injustamente y hasta torturando. ¡Mandan a matar al pueblo! Nunca me imaginé que llegara al extremo que ha llegado de genocidio y de crimen al que ha llegado. El régimen de Ortega es insostenible. Alguien que se quiere quedar en el poder a toda costa se aparta de la idea de izquierda que todos tenemos, que es una idea idealista y ética. Lo que nunca nos imaginamos era que fueran capaces, ¿verdad?, como cualquier dictadura fascista, ¿verdad?, a llegar a ser un pogrom, ¿verdad? Porque eso fue lo que se desató, pues, una cacería, una matanza impresionante. Las amenazas son reales y creo que el Señor me necesita vivo. Nicaragua libre. Se cansó, pero hoy que lo tomamos, de que lo tomamos la policía, hoy la tomamos. El intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas. Y no estén demandando a esa secta satánica, golpista. Esas malas vibraciones, esa maldad, esa perversidad diabólica. Me hacen culpable, dice, de que yo fui quien levanté al pueblo. Mi historia no es la única de una muchacha con cáncer que está luchando contra el dictador, no soy la única. Hay cantidades de nicaragüenses desaparecidos. Armas de alto calibre con las que incluso atacaron el recinto universitario, estando nosotros dentro. Había una cantidad de dinero para quien se deshaciera de mí. Bueno, ahí está. No sé. ¿Te Bueno, puedo ver algo? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Digo que bueno, ese es el tráiler, ¿no?, de la película. Y bueno, habéis visto algunos de los personajes que aparecen en ella. Al final son más de 40, como decía, y en gran parte son personajes muy significativos de lo que fue toda la insurrección de abril, y por eso esa dificultad tan importante para poder llegar a ellos, ¿no? A mí lo que me interesaba especialmente era dar la imagen que yo estaba percibiendo de pluralidad, y que creo que además es donde está la clave de lo que sucede en abril. Esa imagen de pluralidad en la que vemos sectores muy distintos, sectores además muchas veces antagónicos entre sí mismos, que son capaces de ponerse de acuerdo ante un mínimo común ético de valores, que hace que la Iglesia Católica, por ejemplo, sea capaz de estar al lado de las feministas y viceversa, cuando son dos sectores que históricamente siempre han estado enfrentados, que los estudiantes puedan estar de ese lado también, que no se tenga en cuenta la diferencia ideológica, que no se hable de izquierda, de derecha, sino que estemos hablando de una cosa tan básica como la defensa de los derechos humanos, y que todos sean capaces de ponerse de acuerdo. Creo que ese es el espíritu de abril, del que se habla mucho, y eso era lo que a mí me interesaba retratar en la película, hacer esa foto fija de ese hartazgo del pueblo que es capaz de llegar a ese entendimiento con tal de poder votar la dictadura, ¿no? Entonces, la película trata precisamente de intentar dar esa imagen, ese reflejo, porque eso existió, eso pasó así de verdad. O sea, eso no es un invento que... Yo recuerdo hay una intervención en la película
que creo que es muy significativa, y hemos visto en el tráiler a Sofía Montenegro. Imagino que todos la conocéis, sabéis que, pues, que es una feminista, pues, de mucho peso en Nicaragua, una mujer que viene, pues, del propio Frente Sandinista, fue militante, y es una mujer que ha estado en todas las marchas feministas, que defiende el aborto, que defiende una serie de postulados más quizás cercanos a la izquierda, y sin embargo, cuando habla de los obispos en la película, porque hay una parte importante en la película que se habla del papel de la Iglesia, ella dice, además sin ningún género de duda, que los obispos en Nicaragua han estado a la altura y están del lado correcto de la historia, lo dice, y que hay que reconocerles el trabajo tan excepcional que están haciendo al lado del pueblo. Para mí es una maravilla escuchar a una mujer que en otro contexto distinto estaría diciendo todo lo contrario sobre la Iglesia, por ejemplo, y sin embargo es capaz de empatizar y decir, sí, ellos son mis enemigos de clase, a lo mejor si queremos usar esa expresión, pero en este momento estamos en la misma lucha, estamos igual de perseguidos y queremos exactamente lo mismo para el país. Y ese es el espíritu que subyace en toda la película. Y os puedo decir que estos días que la película se ha estado viendo en Madrid, la estrenamos, la película se estrenó realmente el año pasado en París, el 2-3 de febrero, no recuerdo, justo antes de la pandemia del COVID. Fue un estreno en el que participó Bianca Jagger y al que, pues, asistió mucha gente en Francia y tuvo bastante repercusión. Y la gente cuando salió de la película me dijo eso exactamente, ¿no? Que la percepción que había tenido es que le había resucitado de algún modo lo que sintió en abril del 18, y que precisamente por eso, porque ya veníamos de algunas diferencias. Este año además las diferencias con el tema de los partidos políticos han sido grandes, y en estos días en Madrid la gente que la ha visto han sido 4 proyecciones, la han podido ver, pues, más de 300 personas en estos días. Todo el mundo me ha dicho lo mismo: tenemos que recuperar ese espíritu de abril, tenemos que volver a ser capaces de mirar por Nicaragua a todos, de mirar por un bien común, que es un país libre de dictadura, un país donde se respeten los derechos humanos, y olvidarnos de otras diferencias, de ideas políticas que al final desunen más que unen, y lo que tenemos que pensar es en el país, en el futuro de nuestro hijo en su país. Y entonces ese es el retrato que creo que se va a encontrar las personas que puedan ver la película. En su día... Sí. Perdona que te interrumpa. Sí, no, para nada. Cuando vos entraste a Nicaragua y luego que tuviste que andar filmando y todas esas cosas, sí, ¿cómo era? ¿Cómo era estar con la cámara sí, en medio de las protestas y de las cosas y de los movimientos de los paramilitares y de la policía, del ejército? A ver, nuestra principal dificultad era poder llegar a los lugares, porque no tanto nos interesaba filmar lo que son las protestas en sí y los paramilitares, etcétera, porque eso, afortunadamente, contamos con un archivo de todo lo que había sucedido anteriormente, que gracias a la generosidad de otros compañeros de medios de comunicación, hay canales que nos facilitaron mucho material de ese tipo, como fue el canal 100% Noticias, al que tengo siempre que agradecer. Nos pusieron a disposición, pues, mucho material que se ha perdido. Hoy día se ha perdido gran parte de ese material, porque, como todos sabemos, entraron al canal, destruyeron, pues, todo el material, y parte de ese archivo pude salvarlo yo en su día, y hay mucho de ello inédito que se había grabado y no se había emitido. Igual con Canal 12, también con otros medios como Artículo 66, en fin, hemos contado con mucho apoyo de imágenes de archivo en ese aspecto. Lo realmente complicado era poder realizar los traslados y el acceder a las personas. No nos interesaba tanto la grabación de las violaciones de los derechos humanos, porque eso ya lo teníamos, eso era un material que ya estaba y podíamos utilizar,
como los propios testimonios en ese contexto. O sea, no queríamos los testimonios una vez hubiese pasado, sino mientras estaba pasando la represión, mientras se estaban escondiendo, mientras estaban yendo de una casa de seguridad a otra. Tenemos filmados pues, esos traslados de casa de seguridad, esas salidas del país. O sea, hay una serie de circunstancias que eran realmente más difíciles de conseguir que grabar una marcha, ¿no? Una marcha, está el riesgo evidente de estar allí, de que te vean, de que ves que es un extranjero y estás grabando, y en ese aspecto utilizamos mucho material de archivo, ¿no? de algunos de los canales. Lo realmente complicado era poder llegar a las personas. Por ejemplo, creo que la entrevista más difícil de todas y la filmación más difícil de todas fue con doña Chica Ramírez. Doña Chica Ramírez se encontraba en una casa de seguridad cada 2 días distinta. En una casa de seguridad nunca permanecía en el mismo lugar porque era muy probable que si la agarraran ni siquiera fuera para secuestrarla. Seguramente habrían acabado con su vida. En ese momento ella no sabía si iba a salir. Ella no quería irse al exilio, pero veía que cada vez era más inevitable. De hecho, se produjo su salida del país, pues no recuerdo si fue 1 mes y medio o 2 meses después de filmarla nosotros. Los riesgos realmente que corrimos, yo puedo decir que cuando estábamos allí no sentía un miedo, digamos, paralizante, en el sentido de decir me va a pasar algo. Estabas con la adrenalina del momento, con esa intensidad y también con la esperanza, porque a pesar de la opresión que se apreciaba, había esperanza en que se podía conseguir algo. Hubo una filmación también complicada, estoy recordando, y fue un poco más expuesta, y fue con un doctor, con el doctor Alejandro Lago, que me imagino que recordarán, que ha arriesgado mucho por curar a esos heridos a los que el régimen ha prohibido el acceso a la medicina en los hospitales. Todos sabemos que Sonia Castro, la ministra de Sanidad, dio orden expresa de que no se atendiera a los heridos. De hecho, todos recordamos también a Alvarito Conrado con la garganta destrozada y no siendo atendido por los médicos. Y el doctor Alejandro Lago pues, ha puesto todo de su parte para curar a esos heridos que no están recibiendo y que no han recibido atención médica. Y estuvimos con él en un operativo para llegar hasta la casa de un chico que había sido baleado y que tenía pues la herida aún muy reciente y con una gravísima secuela, y el estar grabando con él realmente, aparte de, yo lo considero un privilegio haber estado con una persona como Alejandro Lagos, que demuestra la generosidad y la valentía que hay en los nicaragüenses ante la adversidad, pero es verdad que tuvo su dificultad también, ¿no? Porque quizás fue una de los momentos más expuestos por los traslados que había que hacer, por el lugar en el que pues estaba este herido. Y bueno, como te digo, hay situaciones en las que uno no tiene, digamos, el miedo de decir me va a pasar algo, pero luego la analiza con cierta frialdad, ya cuando uno sale ya del país, con cierta perspectiva, y dice, ¿a qué arriesgué? Y quizá donde más se produjo un riesgo para nuestra persona fue cuando decidimos que queríamos entrar a ver el fenómeno de los tomatierras, que recordaréis, ¿no? Los tomatierras a los que se les permitió, pues eso, tomarse por los terrenos y con la promesa de que se lo iban a legalizar y demás, pues había gente de todo tipo, ¿no? Era gente muy humilde, la mayoría, pero había también paramilitares entre los tomatierras, a los que de algún modo pues les pagaban sus servicios pues dándoles esos terrenos. Y a mí me pareció que ese fenómeno era importante que lo grabáramos nosotros. Y a pesar de que unos días, además, antes de que nosotros llegáramos a uno de los campamentos de los tomatierras, a una periodista alemana que intentó filmar dentro, la despojaron de todo el material que llevaba, todo. O sea, le robaron, y yo recuerdo que le quitaron hasta la tarjeta de crédito, y con la tarjeta de crédito luego se supo
que habían gastado $2.000 en gasolina para la Hilux de los paramilitares, de esta periodista alemana. Y a pesar de eso, pues nosotros decidimos que íbamos a intentar entrar y conocer de primera mano a esas personas que estaban allí, cuáles eran las motivaciones y por qué defendían, porque claro, era importante también contar la voz de los que defendían al régimen, en este caso pues por un motivo clientelar totalmente, ¿no? Le estaban dando la tierra a cambio del apoyo. Entramos en ese campamento de Tomatierra, que está filmado en la película, aparece, y nada más entrar, la reacción de ellos fue muy hostil. O sea, se echaron, se abalanzaron pues casi en tromba hacia nosotros, y entonces intenté primero tranquilizarles, bueno, cálmese, no, venimos tranquilos solo para grabar, que ustedes nos cuenten y tal, y claro, sospechaban de nosotros, no, pero ustedes de dónde vienen y tal. Y ahí tiramos pues de lo que viene, lo que a mí me gusta llamar como mano izquierda, ¿no? Ser un poquito empático con ellos, evidentemente no decirles lo que estábamos haciendo realmente, qué tipo de documental era el que estaba grabando, y bueno, después de generarles cierta confianza, pues realmente nos trataron bien. Lo he de reconocer que ya no nos agredieron, ya nos permitieron filmarles, estuvimos hablando con ellos, bueno, el discurso pues era el clásico discurso, nuestro comandante ha hecho mucho por los pobres, Daniel no se va, Daniel se queda, o sea, eso era como un mantra que repetían continuamente, íbamos grabando todo, ¿no? Donde nos iban explicando, aquí vamos a construir la iglesia, aquí vamos a hacer, no sé, ya tenían ellos luego sabemos lo que pasó con todo ellos, ¿no? Que los corrieron también de allí. Pero ese momento hubo un momento tenso, importante, un momento tenso importante que salimos afortunadamente bien parados, pues por esa mano izquierda, por ese, pues bueno, también hubo que darle un poquito de decirles que no estaba haciendo lo que ellos pensaban que estaba haciendo, sino todo lo contrario, decir que era pues para ver cómo el pueblo defendía a su comandante, en fin, son mañas de un oficio, ¿no? Que a veces los periodistas tenemos que tirar de ellas y sobre todo para protegernos, ¿no? Y pudimos hacerlo, ¿no? Y creo que además da una perspectiva importante de cómo el régimen durante tantos años ha ido comprando las voluntades en Nicaragua, ¿no? Parece que con una chancha preñada y unas láminas de zinc y poco más ha ido comprando las voluntades de muchas personas en Nicaragua. Y eso se refleja, creo, en la película a través de este fenómeno de los tomatierras. Daniel, Damaris me está levantando la mano ahí, no sé si querés. Damaris. Sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantada. Primero que nada, bueno, y gracias por el trabajo que has hecho por Nicaragua. Yo me imagino que ya te han dado las gracias más de 100 veces, ¿verdad? Alguna, pero yo siempre agradezco la verdad. El agradecido soy yo. Gracias por querer tanto ese pedazo de tierra que a nosotros nos mueve el alma y nos mueve todo, honestamente. Yo soy parte del comité, estoy en New Jersey. Una de las cosas que yo quisiera saber o preguntarte desde tu perspectiva de hombre viviendo y creciendo en un país del primer mundo y democracia, ¿verdad? El pueblo de Nicaragua ha repetido esto 2 veces ya. Y con el trabajo que has hecho, ¿cuál es tu perspectiva de que realmente Nicaragua sane? Porque mientras no tengamos una sociedad sana, probablemente volvamos a repetir y a repetir y a repetir. Yo personalmente creo que, aún con todo el dolor de todo lo que pasó, ¿verdad? Creo que la gran oportunidad que tenemos es de poder en este momento construir, está en nuestras manos poder construir una sociedad con esos valores, ¿verdad? Y si has conocido al pueblo de Nicaragua, pues sabes que el pueblo de Nicaragua, uno de los valores que nos caracteriza es la solidaridad entre nosotros, ¿no? Nosotros somos Nica y este grito de abril puso en la piel de todos nosotros que no somos ni de izquierda ni de derecha, solo somos nicaragüenses por Nicaragua. Pero desde tu perspectiva de periodista y hombre del primer mundo, ¿qué es lo que vos crees que realmente el pueblo de Nicaragua le hace falta para dar ese salto
y primero sanar, ¿verdad? Sanar como sociedad nicaragüense, como nicaragüenses mismos, y entonces realmente poder sembrar las bases para poder construir la democracia, que no es un camino corto, es un camino largo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu visión de eso? Y antes de dejarte, gracias por lo del escudo al revés también, ¿oíste? En la bandera. Ahí lo tengo siempre. Sí. Pues fíjate que, a ver, la pregunta que planteas no es nada fácil, porque si tuviéramos una fórmula mágica, pues ya estaríamos aplicando, la verdad. Pero sí podemos al menos detectar cuáles son o cuáles han sido algunos de los elementos que han llevado a esa repetición, a ese ciclo de dictaduras, de revoluciones, más dictaduras, y ese ciclo repetitivo que solo trae sangre y horror a Nicaragua. Uno de esos problemas es el fenómeno del caudillo. O sea, Nicaragua está demasiado pegada a la necesidad de un caudillo, ese ser mesiánico casi que va a venir a solucionar los problemas de todo el mundo. Y los caudillos ya sabemos lo que son, no en Nicaragua, en todas partes, ¿no? Los caudillos que en un momento parecen los libertadores del pueblo, se terminan convirtiendo en los opresores del pueblo. El fenómeno del caudillismo es absolutamente, creo, fundamental desterrarlo para siempre de la política nicaragüense. Hay que pensar en una política de mucho más consenso, en una política mucho más integradora e inclusiva, en la que todos sean conscientes de que hay diferencias, pero que son las diferencias las que tienen que construir el país. No se puede pensar de una forma uniforme en el país. Pero si hay algo que creo que es fundamental para construir una sociedad democrática, y sin eso Ortega podrá caer mañana, pero si no se hace esto que creo que voy a comentar y que creo que es fundamental, volveremos no sé si en 20, 30, 40 años otra vez a repetir los mismos errores, y es el concepto de justicia y reparación del dolor de las víctimas. Dejarnos de amnistía, de perdón. O sea, una cosa es perdonar y sanar, y otra cosa es la impunidad. Mientras la impunidad sea la moneda de cambio y mañana los violadores de los derechos humanos se queden libres de toda culpa y se llegue a un acuerdo, a un aterrizaje suave, hemos escuchado en estos días, ¿verdad?, mucho lo del aterrizaje suave. Yo creo, o sea, es una opinión muy particular, pero creo que si la política que se sigue para salir de esa solución es esos pactos, esos enjuagues, venga, aquí no ha pasado nada, tú vas a salir, pero no te va a pasar nada, no vas a responder ante la justicia. Si esa es al final la opción por la que se opta, creo que no se habrá conseguido más que salir de otro dictador para entrar dentro de X tiempo en otro. Es muy difícil, es verdad, en una sociedad y en una cultura política como la nicaragüense, pues en la que la violencia está instaurada, ¿no?, tan intrínsecamente a lo largo de los años, y que los gobiernos han ido sucediéndose por eso, dictaduras, caudillos, revoluciones, etcétera. Por eso creo que ahora sí está el germen de hacerlo diferente. Ahora creo que sí, porque veamos qué fue Abril. Abril fue una revolución, una insurrección pacífica. Los jóvenes no salieron con armas. Los jóvenes. O sea, la represión sí fue brutal. Pero a pesar de la represión brutal, salvo momentos muy aislados, elementos muy aislados que produjeron violencia también, y que creo que no es nada significativo y que no forma parte de lo que era Abril, pudieron ser elementos muy, muy aislados. Salvo eso, la respuesta siempre fue pacífica, siempre, con la palabra como arma. Esa ha sido la voluntad de verdad de hacer las cosas distintas. Entonces creo, y además estos 3 años, aunque parezca que han sido unos años que al final no se ha conseguido nada, creo que se ha sentado las bases de una sociedad civil empoderada y empoderándose y generosa entre sí, y empática. Y creo que ahora, en este abril del 21,
se vuelve a retomar ese espíritu que se ha perdido un poco, ¿no? Que se ha dicho que se ha pues, diluido. Y ahora creo que el reclamo principal, a quien hay que hacerlo ahora mismo, es a los que han tomado el relevo del espíritu de abril, que deberían haber sido los partidos políticos, porque bueno, al final, si se va a unas elecciones libres, cuando eso pueda ser, pues tendrán que ser evidentemente los partidos políticos, con todos los problemas que arrastran los partidos políticos y demás. Y ahora son ellos los que tienen una responsabilidad histórica. Yo creo que los partidos políticos no pueden malversar el dolor y lo que ha supuesto estos 3 años. Y tiene una responsabilidad histórica, y ese llamado a la unidad que creo que se está haciendo desde todo el orbe donde hay un nicaragüense, si le sale una palabra de la boca ahora mismo que le pide a sus políticos, es el de unidad, el que se dejen de mercadear con el dolor de la gente y vayan realmente a lo que importa, ¿no? Y lo que importa de verdad es exigir unas elecciones libres, democráticas y con garantías. Si esas condiciones no se dan, y creo que hemos visto todos la reforma electoral que ha propuesto Ortega, ¿no? Creo que es una vuelta de tuerca más en la represión y casi es como reírse de la gente, además, ¿no? Dice que haréis una reforma electoral, vale, la reformo, pero para complicarlo todavía más, para reprimir todavía más. Si los partidos políticos le entran al juego a Ortega y legitiman unas elecciones presentándose, es verdad que hay opiniones para todos los gustos. Hay quienes piensan que los partidos se deben presentar, sean las condiciones que sean, y así demostrar que no son limpias, y otros, yo me incluyo, en que pensamos que si se presentan en unas elecciones claramente no libres, no limpias, no democráticas, sin observadores internacionales, al final lo que se consigue es legitimar a un régimen ante la opinión internacional. Después de a ver, estos 3 años han servido para que el mundo sepa lo que está pasando en Nicaragua, para que parlamentos como el Parlamento Europeo, aunque lento, aunque tibio a veces, pero empieza a implementar sanciones individuales, que son las que funcionan. Las sanciones individuales están funcionando, para que Estados Unidos tenga claras las cosas también e implemente esas sanciones. Si ahora hay unas elecciones que no son limpias, los partidos se presentan, Ortega vuelve a ganar, ya hemos visto las encuestas que está manejando ahora, de estas que al final ganará con el 80% o cualquier cosa así. Si eso pasa, al final ante el mundo, dice la oposición se presentó, las perdió, Nicaragua está todo normal. Hay una democracia, pero la oposición pues ha perdido. Yo esa es mi opinión sobre... Pero ya te digo que he discutido mucho estos días con compañeros, con amigos que lo ven justamente al contrario, ¿no? Diciendo, bueno, si se presentan y no son limpias, pues el mundo va a ver que es que no han sido limpias las elecciones. Yo tengo mis dudas. Pero recapitulando sobre el principio, creo que la base de una Nicaragua democrática, con todos los problemas que tienen los países democráticos, ustedes viven en un país también del primer mundo, como es Estados Unidos, y tiene sus problemas, la democracia tiene sus problemas, pero no hay una violación continua, sistemática y absolutamente consciente del Estado contra el pueblo. Eso no pasa en las democracias, de manera sistemática. Para que eso suceda en Nicaragua, el principio de justicia y reparación del daño causado creo que es fundamental. A ver si hay alguien más que quiera preguntar algo a Daniel. Marianela, Raúl, Loida, no sé, alguien que... Yo quería preguntar, el documental, como solamente estamos viendo los cortos, sí, hay como una expectativa que es increciendo, porque así es. Este documental se comenzó a motivar a la gente a planear su presentación, el año incluyendo que ibas a venir por acá para presentarlo con nosotros, ¿verdad? Estaba todo armado, Juan, hasta que nos vino el virus. Sí, ya lo teníamos todo armado, pero bueno, vino el virus y no se pudo realizar, pues entonces
Yo tengo la expectativa, el día que yo la vea completa, cómo va a incidir en mi conciencia y cómo va a ayudar a tener más claridad y de ver, digamos, esas imágenes de Abril condensadas en un documental, cómo va a incidir en mis sentimientos, en mis emociones, en mi conciencia, porque me parece que vos, cuando la creaste y la preparaste, me imagino que tenías ese pensamiento, pues, de contribuir con tu documental a crear conciencia, y ese es por un lado, en nosotros que somos... Memoria y conciencia son las dos palabras que yo definiría que es lo que quería hacer con la película. Memoria y conciencia, sí. Y la otra pregunta es si has pensado en doblarla al inglés, porque hay un montón de gente que sería interesante que tuviera una radiografía de estos hechos en Nicaragua. Bueno, te contesto las dos preguntas, Juan, sobre la intencionalidad que buscaba con la película. Y eso que te decía, esas dos palabras, memoria y conciencia. Yo no vengo del mundo del cine. Yo no hago películas habitualmente, yo soy periodista, pero como te dije al principio, como os dije, soy poeta, me dedico a escribir poesía, ¿no? desde hace muchísimos años. Para mí la poesía, el arte en general, lo que tiene que hacer, lo que debe hacer el arte, para que a mí me interese al menos, es ser capaces de conectar conciencia. O sea, el arte por el arte en sí, para mí no tiene mayor importancia si no es capaz de pellizcarnos, ¿no? de hacernos en nuestra conciencia plantearnos las cosas, cambiar y sobre todo empatizar con el otro. Y la película apela mucho a esas emociones, ¿no? Intenta apelar a la emoción para provocar al telespectador, a la persona que la esté viendo, esa conexión con el dolor de los nicaragüenses. Eso por un lado, y el aspecto de la memoria creo que es fundamental, de alguna manera condensar en casi 2 horas que dura la película, un documental largo, unos acontecimientos que al final pues, pueden quedar un poco dispersos, y de esta manera se hace una radiografía más o menos completa de los principales hitos de Abril y bueno, de todo 2018. La película está hecha para generar incidencia en la medida de sus posibilidades. Por eso la película no está colgada en las redes ahora mismo, ¿no? A mí me interesa una incidencia que además hemos demostrado en estos días que se puede conseguir, y es una incidencia fuera de Nicaragua, en el sentido de Nicaragua es un país del que no se habla en Europa prácticamente. En 2018, cuando pasa toda la crisis, sale algo en algunas informaciones y demás, pero habitualmente no se habla de Nicaragua. En los medios de comunicación española, Nicaragua pues prácticamente no existe. Con la proyección de la película, allá donde se han hecho proyecciones puntuales, como se hizo en París en su momento, la repercusión en medios de comunicación fue enorme. A mí me sorprendió. Cuando se estrenó en París, el periódico Le Monde, que es uno de los periódicos pues, de Francia, sin ninguna duda el más importante, y es una de las cabeceras pues, más importantes a nivel mundial, dedicó unas páginas a la película como excusa, porque para mí la película es la excusa para que se hable de Nicaragua. Y en las televisiones francesas, en la radio francesa y demás. Estos días que se ha estrenado en Madrid, para mi sorpresa, el diario quizá de más importancia en España y que tiene una gran repercusión en todo el mundo latino, El País, diario El País, ha dedicado también un amplio reportaje al documental y por lo tanto a hablar de la situación de Nicaragua. Igual en televisiones, en radio, etc. Cada vez que la película se estrena en un lugar, se lleva a un lugar, en ese lugar
hay esa incidencia. Si la película estuviera colgada en internet ahora mismo, en estos momentos, al final terminará pasando, ¿no? Porque creo que será ya la difusión más global. Pero si la película ahora mismo estuviera colgada, tendría una incidencia puntual, por los primeros días en los que se estuviera colgada, podría verla todo el mundo, pero se dejaría de hablar de la película pues a los pocos días, y ya no tendría interés estrenarla en distintos lugares, con lo cual perderíamos impacto. Y creo que ahora mismo el impacto, especialmente en Europa y en España, creo que es muy importante cara a generar un estado de opinión sobre lo que está pasando en Nicaragua, porque todavía la Unión Europea tiene mucho que hacer. Todavía la Unión Europea tiene muchas sanciones que poder imponer y tiene un papel importante. Y todavía es importante hacer ver a una parte de la sociedad que en Europa existe, y especialmente en España, y es un sector de la izquierda tradicional, de la izquierda desinformada, de esa izquierda que todavía está de algún modo convencida del romanticismo de la revolución sandinista, y se piensa que en Nicaragua pues las cosas son como una revolución maravillosa de izquierdas que mira por los pobres. Hay una izquierda que piensa eso en España, es muy pequeña, pero existe. Entonces la película trata también de desmitificar eso, y a través de esa incidencia con esas proyecciones que se van haciendo, porque genera esas proyecciones también, e intentamos que se hagan algunas en el ámbito universitario, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito más ideológico, en el que se fomente ese debate. Entonces la intención ahora mismo con la película es hacerla de esa manera. Yo tengo una esperanza grande de que la película se va a llevar al final, vamos a poder retomar pues los proyectos que teníamos de llevarla también a Estados Unidos. Yo creo que se va a reactivar pronto, porque bueno, la pandemia es lo que ha impedido pues este año pues hacerlo. Ahora afortunadamente ya tenemos una vacuna y hay una situación que empieza lentamente, pero yo creo que después del verano seguramente vamos a poder retomar todo eso. Y la segunda cuestión, perdona Juan, que me decía, ¿en qué línea era? Si me la puedes recordar. No te oigo. Sí, ya lo respondiste. Se refería a esa parte de la película, de ese documental, cómo iba a incidir en mi conciencia y en mi... Okay. Pero no solo en la mía, en la de todos. Sí. Pues, Yo, hombre, también en ese aspecto te digo, por la recepción que ya he tenido de las personas que han podido verla, la emoción es inevitable. O sea, yo te digo, yo he visto la película, pues, en los últimos 4 días la he visto 4 veces por las proyecciones, ¿no? Pero he visto muchas veces la película, ¿no? Y te garantizo que cada vez que la veo, a pesar de saber en cada momento todo, todo el montaje, todo lo hecho, a mí me emociona cuando termina la película de verla, ¿no? Y lo que me supone una emoción tremenda es ver las reacciones que hay cuando termina, lo que provoca en las personas, ¿no? Hay varios niveles de lectura de la película. Por un lado, las personas que habéis vivido como nicaragüenses el dolor de abril. Resucita de algún modo esos sentimientos de esos días de abril. No solo los sentimientos de más tristeza y de más terror, sino también los de esperanza, que son los que creo que nos interesan más. Y en las personas que no conocían nada de Nicaragua, que no conocían la situación, primero genera una información de los que muchas carecían, y en otros casos en personas que estaban un poco pues, pensando en esa Nicaragua de los 80 todavía, que para mucha gente pues, significó pues, una esperanza y demás, una clarificación, ¿no? De decir, hoy sin ir más lejos, he tenido varios comentarios de personas que anoche vieron la película y que hoy se han acercado a la marcha, a la concentración que había en Madrid, se han acercado y me han dicho, oye, he conocido gracias a esta película una realidad que yo pensaba que era muy distinta, muchas gracias por
por mostrarnos, ¿no? lo que pasa hoy en Nicaragua, porque yo en el año 80 estuve en un comité de solidaridad con Centroamérica y con Nicaragua, o porque yo en el año 83 estuve alfabetizando. O sea, ese tipo de situaciones se me ha dado ya bastante en estos días, ¿no? Loida estaba pidiendo la palabra. Sí, no, ya en su exposición ahorita él aclaró mucho de mí. Tenía un poquito de curiosidad de las dificultades que pasaste al salir de Nicaragua también. Sí, ¿Cómo hiciste para sacar todo el material? Eso es. Pues, a ver, he comentado antes que teníamos una red importante de gente dentro que nos dio mucho apoyo logístico, mucho apoyo de seguridad para poder trabajar dentro de lo que cabe en las mejores condiciones posibles. Cuando faltaba aproximadamente una semana para que nosotros nos fuéramos del país, según la previsión que teníamos originalmente, recibí una llamada de una persona de mi absoluta confianza y que de algún modo estaba a cargo de nuestra seguridad. Era la persona que de algún modo nos estaba asesorando y ayudando para que corriéramos los menos riesgos posibles. Esta persona, que tiene su contacto y de la que tampoco puedo dar muchos detalles por motivos de seguridad, me llama un día por teléfono y me dice, alterado, que ha habido un fallo de seguridad, que no puedo contar tampoco mucho, y que la seguridad del Estado sabe que hay unos periodistas españoles trabajando, que están grabando, que están haciendo una película y que están buscándolo. Y que están buscándolo y que salgamos del país inmediatamente. Además, él me dice, Daniel, tenéis que salir de Nicaragua ahorita. Y ahorita es ahorita, no es mañana, es ahorita. El material, afortunadamente, también lo íbamos guardando diariamente gracias a otra persona que nos iba haciendo volcados de seguridad siempre a la nube, para que en el peor de los casos que nos detectaran, que nos requisaran el material, pues lo del día anterior siempre estuviera guardado, ¿no? Entonces, pues, ante esas circunstancias, el ahorita se convirtió en balazo, ¿no? Como dicen ustedes los nicas, y nada, a las 4 o 5 horas de esa llamada estábamos sanos y salvos en San José de Costa Rica. Salimos en ese mismo momento, sin dar mucho detalle de la salida, ¿no? Pero pudimos salir y eso nos dio esa circunstancia que fuera quizás donde sí realmente pasé unos momentos un poco difíciles de miedo, pero no sé, yo no soy ni en absoluto nada valiente y esas circunstancias me generaron bastante estrés y bastante miedo ese día, y nos permitió, eso sí, hacer de la necesidad virtud. Y claro, nosotros nos encontramos de pronto en Costa Rica con una semana todavía por delante, que teníamos previsto estar en Nicaragua, y entonces vimos que la oportunidad era estupenda para contar otra parte de esta historia que es absolutamente fundamental, y es la del exilio. Sí. Entonces pudimos estar una semana completa con muchos nicaragüenses exiliados en Costa Rica, viendo las condiciones terribles condiciones. Yo recuerdo esa plaza de la Merced de San José de Costa Rica con cientos de familias nicas ahí, pues con una mano atrás y otra adelante, con lo opuesto, sin nada más. Que sí, que el pueblo tico es solidario y creo que es un pueblo solidario y con los nicas especialmente, pero ya era una situación absolutamente de estar absolutamente sobrepasados, ¿no?
Yo recuerdo que en aquellos días se estaba trabajando con ACNUR, con el Alto Comisionado para los Refugiados, para tratar de crear algún campo, algo, porque la situación era absolutamente dramática. De hecho, hoy sigue siendo una situación dramática. Hay más de 100.000 nicaragüenses exiliados en este momento, muchísimos de ellos en Costa Rica, ¿no? También en España, en los Estados Unidos, en más lugares de Europa, ¿no? Entonces, esa salida precipitada, que fue el momento de más riesgo del documental, sin duda, nos permitió ese otro aspecto de las consecuencias. Las consecuencias de la crisis no solo son los asesinados, no solo son los presos políticos, sino que un sector muy, muy afectado en esto son los exiliados, ¿no? Bueno, yo solo me resta darte las gracias, pues porque esto es algo de mucho valor, ¿verdad? Como estás diciendo, la incidencia que este documental puede crear en la conciencia de las personas, no solo los mismos nicaragüenses, pero más allá, que el mundo sepa lo que ha pasado y lo que sigue sucediendo en Nicaragua, porque hay mucho desconocimiento, comenzando porque ni siquiera saben dónde estamos ubicados, como decías al comienzo. Y eso es real, yo lo he vivido con mucha gente. Y pues tenemos que darle a conocer al mundo lo que estamos viviendo para que se haga algo, ¿verdad? Y que entre todos podamos llegar a esa esperanza que es la libertad. Exactamente. Yo creo que los nicas tienen que resolver sus problemas por sí mismos como pueblo soberano que son, pero necesitan la solidaridad del resto del mundo, y la solidaridad no puede venir de otra manera que no sea con la presión al régimen. Esa es la mayor solidaridad que se puede tener ahora mismo con Nicaragua. Gracias. A ti. Solo quería decirle, Javier está tratando de va a entrar para leer el documento que él quería leer sobre... está en una situación, yo estaba hablando con él y me estaba diciendo que la situación es delicada con los otros compañeros de la que lo están asediando, ¿no? Es delicada la situación, pero Javier, si querés leer el documento, pues porque él está ahora viendo cómo tratan de resolver la situación de ellos allá. Javier. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, buenas tardes. Es una situación, y mi disculpa, ¿verdad? Con esto, porque me he salido 2 veces del grupo, delicado porque 2 de nuestras compañeras de la Junta Directiva están sufriendo asedio, ¿verdad? Hubo filtración, por lo visto, de alguien, de información, y obviamente pues esto nos obliga a, como te decía, a cerrar el cerco, pues, ¿verdad? Porque está complicada la situación. Voy a leer entonces un texto que preparamos para el día de hoy. En nuestra página lo pueden ver, ¿verdad? Dentro del contexto de este tercer aniversario, y dice así: en el tercer aniversario del estallido social de abril del 2018, la Organización de Víctimas de Abril, OVA, conmemoramos la gesta heroica de nuestro pueblo, recordando a las víctimas de la cruenta represión de la dictadura. Hoy no podemos olvidar a los más de 300 nicaragüenses que fueron asesinados, muchos de ellos niños como Álvaro Conrado o Tyler Lorío. Recordamos a los centenares de personas que tuvieron que pasar por el chipote, delegaciones policiales del país y centros de detención clandestinos, donde fueron sometidos a ultrajes, torturas, humillaciones y hasta violaciones. Tenemos presentes a los más de 200 desaparecidos, a los lisiados, a los asediados, a los que continúan huyendo, así como a los miles y miles de exiliados por todo el mundo.
en el tercer aniversario de esta, sí, adelante. Sigue. ¿Me escuchan? Sí. Ok, en el tercer aniversario de esta gesta histórica, tenemos la plena convicción que más temprano que tarde será posible la unidad de todos los nicaragüenses, honestos y patriotas, lo que dará paso a la derrota de este cruel sistema opresor y de sus cómplices, que únicamente basan su poder sobre la fuerza de las armas y el terror a la población. Amanecerá en Nicaragua y podremos volver a marchar en las calles y avenidas, y volveremos a gritar ¡Viva Nicaragua Libre! Y a recordar y a rendir homenaje a los caídos, a la... No sé, te escuchó lo último, Javier. Y me disculpan que no puedo subir la voz, ¿verdad? Okay. Por razones de seguridad. Pero eso fue el texto, ¿verdad? Que preparamos para el día de hoy, en el marco de este tercer aniversario en el cual conmemoramos esta gesta. Como decíamos, señor Báez, hoy en la homilía, de este parto doloroso, pero que se está gestando una nueva Nicaragua. Yo creo que han tenido la oportunidad de ver la homilía de Monseñor Báez el día de hoy. Así que mi saludo, un abrazo fraterno de cada uno de los miembros de la organización, de la Junta, de los lisiados, de los excarcelados, de los que están encarcelados. Nuestro saludo, hermanos, desde acá, desde Nicaragua. Un abrazo. Un fuerte abrazo desde España. Gracias. Gracias a ustedes. Nuestra solidaridad, nuestro repudio a todas estas agresiones y persecuciones que sufren ahí en Nicaragua. No sé si algún otro miembro del comité quiere decir algo en relación a esto que está pasando allá en Nicaragua. Para finalizar, pues, realmente esa es parte de la lucha. Así es. Yo quiero decir algo. Dele. Yo quiero decirles que todos estos 3 años para nosotros en la diáspora ha sido muy fuerte, también muy duro, pero que nosotros no hemos parado. Que como dijo Daniel en una de las intervenciones, tal vez no teníamos toda la información y todo lo que estaba pasando, porque en el caso de muchos de nosotros ni siquiera hemos regresado a Nicaragua desde que nos fuimos, como yo, por ejemplo. Pero que nosotros nunca los vamos a dejar solos. Claro, que vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer desde acá para garantizar eso. Eso, nada más. Y que estamos seguros que a pesar de lo difícil que es, esto sí es un parto, como un parto, ¿verdad? Los partos deben de ser duros. Yo nunca parí un muchacho, pero debe ser fuerte parir un muchacho. Pero que sale siempre, casi siempre sale algo hermoso, y que nosotros tenemos la esperanza que en Nicaragua no se vuelva a repetir, que no vuelvan a haber ya otro dictador, que no hayan más caudillos, y que todos estos 3 años dolorosos que hemos pasado sirvan para todos, para crecer como sociedad y para entonces formar las bases de lo que realmente necesitamos, queremos y nos merecemos como nicaragüenses. Así es. Que nunca se sientan solos, que no van a estar solos y que no han estado nunca solos. Que dentro de todas las dificultades de nosotros aquí vamos a estar también. Y que esperamos regresar a Nicaragua algún día. Vamos a hacerlo. Muchas Seguro gracias. Que sí. Claro que sí. Gracias. Gracias, Daniel. Infinitas gracias por... ya sabemos que has estado en diferentes actividades por allá en Madrid. Te hemos visto por allí. La presentación de la película fue dedicada a este tercer aniversario. Ahí en Madrid, estuviste participando en el plantón o en la actividad que estuvieron ahí en Madrid también. Te agradecemos tu solidaridad, porque
es cierto que estás casada con una nicaragüense, pero sos español y tienes tu corazón con Nicaragua. Esa solidaridad te la agradecemos. Esta película que yo sé, este documental, que cuando todo el mundo lo vea va a significar esa memoria para nuestro pueblo, para el mundo. Gracias por estar. Este es un momento especial para nosotros, que decidimos conmemorar el 3er aniversario de la insurrección cívica de Nicaragua con tu presencia, para que nos contaran la historia de este trabajo, este proyecto que hiciste en nombre de Nicaragua. Agradecemos a Javier infinitamente que, a pesar de estar con asedio en Nicaragua, haya podido estar aquí. Denunciamos públicamente toda esta persecución y todas estas acciones criminales del gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que la única manera en que pueden sostenerse es con las paramilitares, con los policías y con el ejército. De otra manera no estaría gobernando en Nicaragua. Sí. Con la fe en que vamos a seguir luchando y que vamos a seguir dando nuestra solidaridad. Ayer decirle a tus compañeras y a toda la gente, a las víctimas de Abril, que tienen nuestra solidaridad y que cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, claro que sí. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes, por supuesto, a cada uno, gracias. Un abrazo. Fuerte abrazo. Si alguien más del comité quiere dar alguna palabra para despedirnos, este es el momento ya para finalizar. ¿Puedo hablar, tío? Sí, claro, claro. No, solo quería decirle a don Daniel y a don Javier que muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros y que aquí seguimos luchando y a don Javier que él no está solo, que solo muchas gracias. ¿Cómo no? Al escuchar a don Javier me entró mucho sentimiento y solo quiero decirle que muchas gracias. A ustedes, gracias. Claro que sí. Aquí estamos, fuertes. Claro que sí. Gracias. Bueno, un abrazo. No sé si quieres dar unas palabras de despedida, Daniel. Pues yo simplemente deciros, Juan, y a todos que el agradecido soy yo, de verdad, porque hayáis querido contar hoy conmigo para que yo pues, dé mi testimonio. Tú decías que bueno, que agradecías mi solidaridad, y yo lo que te quería decir es que a mí hay una frase de la escritora Nika Yoconda Belli que me gusta mucho. Ella dice que uno no elige el país en el que nace, pero ama el país en el que nace. Y a mí me gusta girar un poquito la frase y torcerla un poco y decir que uno también puede elegir el país que quiere amar, aunque no nazca en él. Y yo hace muchos años elegí que el país que quería amar era Nicaragua. Entonces eso es lo que me motiva pues, a hacer todo esto y estar de este lado. Es amor, y yo creo que no hay nada más bello que hacer las cosas por amor, y es por eso por lo que yo estoy con Nicaragua. Bueno, gracias. Viva Nicaragua libre. Pues que viva. Viva. Viva Nicaragua libre. Buenas noches. Que viva Nicaragua libre. Viva. Gracias. Viva, que viva. Que viva. Hasta la victoria, hasta la libertad. Hasta la libertad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.